El océano Atlántico rugía con una furia que pocos habían presenciado en aquellos años de guerra. Era marzo de 1944, y en medio de una tormenta que amenazaba con tragarse todo a su paso, un humilde pescador portugués miraba hacia el horizonte oscurecido, sosteniendo entre sus manos la red de pesca que había heredado de su abuelo. Lo que él no sabía en ese momento era que esa red, tejida con paciencia durante generaciones, estaba a punto de escribir una de las historias más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial. Si esta historia te está atrapando tanto como aquella red atrapó el destino de cientos de hombres, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte más relatos increíbles de la historia que nunca aprendiste en la escuela. Manuel Rodríguez tenía 42 años cuando el mundo se desgarró en pedazos. Desde su pequeño pueblo costero de Nazaré, en Portugal, había observado cómo la guerra transformaba el Atlántico en un cementerio líquido. Las aguas que antes le daban sustento, ahora escondían submarinos alemanes, barcos hundidos y secretos militares que ningún pescador debía conocer. Portugal se mantenía neutral, pero la neutralidad significaba poco cuando las corrientes traían restos de batallas libradas a cientos de kilómetros de distancia. Manuel vivía con su esposa Teresa y sus 3 hijos en una casa de piedra blanqueada por la sal marina, a pocos metros del puerto. Cada mañana, antes del amanecer, revisaba sus redes con manos callosas que conocían cada nudo, cada fibra. Su red principal era una reliquia familiar, tejida con una técnica casi olvidada que su abuelo había aprendido de pescadores vascos. Era más resistente que las redes modernas, con un entramado triple que podía soportar el peso de capturas enormes sin romperse. Medía casi 100 metros de largo y 30 de ancho, suficiente para abarcar un cardumen completo. La mañana del 12 de marzo comenzó con un cielo plomizo que presagiaba tormenta. Teresa le rogó que no saliera al mar, pero las provisiones escaseaban y 3 bocas hambrientas lo esperaban en casa. La guerra había encarecido todo, y el pescado era uno de los pocos alimentos que aún podían conseguir por sus propios medios. Manuel besó a su esposa, prometió regresar antes del mediodía y se dirigió al puerto junto a su socio, un joven llamado Antonio, que había perdido a su padre en un accidente de pesca 2 años atrás. El barco de Manuel, el Santa María, era una embarcación modesta pero sólida, construida en los astilleros locales con madera de pino resistente. Mientras preparaban las redes y verificaban el motor, otros pescadores los miraban con preocupación. El viento del norte traía nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte como montañas de carbón, pero Manuel conocía estas aguas mejor que nadie. Sabía dónde refugiarse si la tormenta se tornaba peligrosa. Conocía cada formación rocosa, cada corriente traicionera. Zarparon con la marea alta, adentrándose en el Atlántico mientras las gaviotas chillaban advertencias que ningún hombre escuchó. El motor ronroneaba de manera constante, y por un momento Manuel sintió la paz que solo el mar podía darle. Lejos de la guerra, de las preocupaciones, de las noticias sobre batallas y muerte. Aquí solo existían las olas, el viento y la esperanza de una buena pesca. Pero el océano es un ser caprichoso que cambia de humor sin previo aviso. A las 9 de la mañana, cuando ya estaban a casi 20 kilómetros de la costa, el viento comenzó a aullar. Las olas, que antes mecían suavemente la embarcación, crecieron hasta convertirse en paredes líquidas de 3, 4, 5 metros de altura. El cielo se oscureció tanto que parecía de noche, y los primeros rayos comenzaron a rasgar las nubes con furia eléctrica. Antonio gritaba algo que Manuel no podía escuchar por encima del rugido del viento. Intentaron virar hacia la costa, pero el motor comenzó a fallar. Una ola particularmente violenta golpeó el costado de estribor, llenando la cubierta de agua espumosa y helada. Manuel luchó con el timón mientras su socio intentaba desesperadamente mantener las redes aseguradas. El Santa María era resistente, pero esta tormenta era diferente. Esta era el tipo de tormenta que los pescadores veteranos recordaban con escalofríos. El tipo que se cobraba vidas y hundía barcos enteros sin dejar rastro. Fue entonces cuando Manuel lo vio. Al principio creyó que era una alucinación, un truco de la tormenta y el miedo, pero no. A través de la cortina de lluvia, a unos 200 metros de distancia, una aeronave descendía en espiral, con uno de sus motores envuelto en llamas y humo negro. Era un bombardero. Eso era evidente por su tamaño y forma, pero en medio de aquella tormenta infernal era imposible distinguir si llevaba las marcas de los aliados o del eje. El avión impactó contra el océano con un estruendo que Manuel sintió en sus huesos. El fuselaje se partió en 2 y antes de que pudiera hundirse completamente, vio figuras saltando al agua. Hombres, pilotos, seres humanos que acababan de caer del cielo y ahora luchaban por sus vidas en medio de un océano embravecido que los engulliría en minutos. Manuel no lo pensó 2 veces. Gritó a Antonio que preparara la red grande
la red familiar, esa reliquia que su abuelo le había enseñado a usar no solo para pescar, sino para rescatar a náufragos. Era una técnica antigua, casi olvidada, pero en ese momento era su única esperanza de salvar a aquellos hombres. Con una destreza nacida de décadas de experiencia, comenzaron a desplegar la red en un amplio semicírculo. El viento amenazaba con arrancarla de sus manos, las olas intentaban volcar el barco, pero Manuel y Antonio trabajaron como uno solo. La red se extendió sobre las aguas turbulentas, creando una especie de trampa donde las corrientes empujarían a los náufragos. El primer piloto alcanzó la red cuando ya sus fuerzas flaqueaban. Manuel y Antonio lo arrastraron a bordo, un joven de no más de 25 años, con uniforme británico empapado y labios azulados por el frío. Tosía agua salada y temblaba incontrolablemente, pero estaba vivo y no estaba solo. El piloto, cuyo nombre Manuel descubriría después que era William Harris, apenas podía hablar. Sus manos agarraban la borda del Santa María con una fuerza desesperada, como si temiera que todo fuera una ilusión, y el océano pudiera reclamarlo en cualquier momento. Antonio le quitó el chaleco salvavidas empapado que pesaba como plomo y lo envolvió en una lona encerada. El joven británico murmuró algo en inglés que ninguno de los pescadores entendió, pero el tono de gratitud era universal. Pero no había tiempo para consuelos. Manuel ya divisaba otra figura entre las olas, a unos 50 metros. Este nadaba con más fuerza, moviendo los brazos con determinación férrea, a pesar del frío letal del agua. Era el copiloto del bombardero, un estadounidense llamado James Patterson, que había servido en el Pacífico antes de ser transferido al teatro europeo. Cuando alcanzó la red, sus primeras palabras fueron preguntar por su capitán, por el resto de su tripulación. Antonio señaló hacia la cubierta donde William yacía envuelto en lonas. Los dos hombres se miraron, exhaustos pero aliviados. Habían volado juntos durante 18 misiones. Habían sobrevivido al fuego antiaéreo sobre Berlín, a los cazas alemanes sobre Francia. Y ahora, derribados por una tormenta en el Atlántico, seguían vivos gracias a dos pescadores portugueses que no conocían de nada. Uno tras otro, más pilotos aparecieron entre las olas. Algunos nadaban con desesperación hacia la red. Otros flotaban aferrados a pedazos del fuselaje. Un navegante australiano llegó con una brújula todavía colgando de su cuello, aferrándose a ella como si fuera lo único que lo conectaba con la realidad. Un artillero canadiense tenía una herida en el hombro. La sangre se mezclaba con el agua salada, pero nadaba con una sola mano, negándose a rendirse. Manuel y Antonio trabajaban sin descanso, izándolos a bordo, quitándoles chalecos salvavidas empapados, envolviéndolos en lonas y mantas. Las manos de Antonio sangraban por la fricción de las cuerdas mojadas, pero no se detenía. Manuel sentía que cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, pero cada vez que veía otra cabeza emergiendo entre las olas, encontraba fuerzas renovadas. El Santa María, diseñado para transportar pescado, ahora se convertía en un arca de salvación. La cubierta se llenaba de cuerpos tiritando, de uniformes de diferentes naciones, de hombres que minutos antes habían estado volando a miles de metros de altura y ahora yacían en el fondo de un barco pesquero portugués, unidos por el destino y la tormenta. Pero la tormenta no daba tregua. Otra aeronave apareció en el cielo, también en problemas, también descendiendo hacia el infierno líquido. Esta vez era un caza, más pequeño pero igualmente condenado. El piloto logró realizar un amerizaje controlado, pero el impacto fue brutal. Manuel viró el barco hacia allá, la red aún desplegada, creando un camino de salvación sobre las olas. El piloto del caza era diferente, más joven, tal vez de 22 años, con el uniforme de la Fuerza Aérea Real Canadiense. Cuando lo sacaron del agua, Manuel notó que llevaba una fotografía en el bolsillo de su chaqueta de vuelo, protegida en un envoltorio impermeable. Era una mujer joven con un bebé en brazos. El piloto la apretó contra su pecho mientras temblaba en la cubierta, murmurando un nombre una y otra vez: Sara, su esposa, y el bebé que había conocido solo 3 semanas antes de ser destinado a Europa. La tormenta pareció intensificarse, como si el océano estuviera furioso por perder a tantos hombres ante la determinación de un pescador. Las olas alcanzaban ahora los 7 metros, picos de agua negra coronados de espuma blanca que amenazaban con partir el Santa María por la mitad. Pero Manuel conocía su barco, conocía cada tabla, cada clavo, cada punto débil y cada reserva de resistencia. Y confiaba en que aguantaría. Entonces vio algo que lo hizo dudar por primera vez. 3 aviones más, cayendo casi simultáneamente del cielo tormentoso. Parecían pájaros heridos, girando, perdiendo altitud, luchando contra vientos que los lanzaban de un lado a otro como juguetes. Uno logró mantenerse en el aire lo suficiente para alejarse hacia el este. Los otros 2 no tuvieron esa suerte. El primero era un bombardero mediano, probablemente un B-25 Mitchell estadounidense,
Impactó contra el agua con tanta fuerza que el ruido se escuchó incluso por encima del trueno. Manuel vio el fuselaje romperse en 3 secciones, cada una hundiéndose a velocidades diferentes. De una de ellas emergieron 4 figuras, nadando con frenesí hacia cualquier cosa que flotara. El segundo avión, un bombardero pesado británico, tuvo más suerte en su desgracia. El piloto logró mantener el morro arriba durante el amerizaje, permitiendo que la tripulación tuviera unos segundos preciosos para evacuar antes de que el agua inundara la cabina. Manuel contó 7 hombres saltando de las escotillas, algunos ayudando a otros que parecían estar heridos. Antonio miró a Manuel con ojos que mezclaban admiración y preocupación. Ya tenían casi 20 hombres en el barco, la cubierta estaba peligrosamente llena, y ahora había al menos 11 más en el agua. El Santa María no estaba diseñado para esto, pero Manuel tampoco había sido diseñado para rendirse. Durante las siguientes horas, que parecieron días, el pequeño barco pesquero se convirtió en el único refugio en kilómetros de océano hostil. Manuel perdió la cuenta de cuántos hombres habían rescatado. 10, 20, 30. La cubierta estaba abarrotada de cuerpos exhaustos, algunos heridos, todos en shock. Un artillero británico tenía una pierna fracturada. Antonio improvisó una férula usando una tabla suelta del barco y tiras de su propia camisa. Un navegante estadounidense tosía agua constantemente, sus pulmones luchando por expulsar el océano que había tragado. Un piloto australiano, el mayor de todos con casi 40 años, ayudaba a Manuel a coordinar el rescate, gritando instrucciones en inglés que el pescador no entendía, pero cuya urgencia era clara. Antonio rasgó su propia camisa para hacer vendajes, mientras Manuel navegaba por instinto puro, buscando más supervivientes. Cada vez que creía que habían rescatado a todos, aparecía otra figura entre las olas, otra mano levantándose desesperadamente, otra vida aferrándose a la esperanza representada por aquel pequeño barco pesquero y su red milagrosa. Los pilotos que podían moverse comenzaron a ayudar. William Harris, el primer rescatado, ahora ayudaba a izar a otros a bordo a pesar de su propio agotamiento. James Peterson organizó a los hombres en la cubierta, creando espacio para los nuevos rescatados, distribuyendo las pocas mantas disponibles. El joven canadiense con la foto de su bebé usaba su casco de vuelo para achicar agua que entraba al barco con cada ola. Era una imagen surrealista. Hombres de 5 naciones diferentes, que hacía horas habían estado combatiendo al mismo enemigo desde el cielo, ahora trabajaban juntos en la cubierta de un barco pesquero portugués, unidos por el deseo más básico y fundamental de todos: sobrevivir. Pero entonces sucedió algo que ninguno de los dos esperaba. A través de la bruma y la lluvia emergió la silueta de un destructor. Era enorme, una montaña de acero gris que se acercaba con rapidez. Manuel no sabía si era amigo o enemigo, pero ya no importaba. Estaban exhaustos, el barco estaba al límite de su capacidad y necesitaban ayuda desesperadamente. El destructor resultó ser británico, el HMS Tempest, parte de una flotilla que escoltaba un convoy cuando la tormenta dispersó la formación. Al ver el pequeño barco pesquero repleto de pilotos, el capitán ordenó acercarse con precaución. Las condiciones del mar hacían imposible una transferencia convencional, pero Manuel tuvo otra idea: la red. La misma red que había salvado a los pilotos del océano ahora podría usarse como puente. El capitán del destructor, James McAllister, era un veterano de la Marina Real con 20 años de servicio. Había visto muchas cosas en esta guerra, pero nunca algo como lo que tenía frente a sus ojos. Un barco de pesca portugués, sobrecargado con lo que parecían ser docenas de pilotos aliados, navegando en medio de la peor tormenta que el Atlántico había producido en años. A través de sus binoculares, vio a un hombre mayor en el timón, con la determinación de un almirante tallada en su rostro curtido por el sol. McAllister ordenó a su oficial de comunicaciones que intentara establecer contacto por radio, pero el Santa María no tenía equipo de radio. Entonces hizo algo poco ortodoxo. Ordenó que se acercaran lo suficiente para gritar instrucciones a través de un megáfono. Las olas hacían peligrosa la maniobra, pero su timonel era excelente. El destructor se posicionó a 30 metros del barco pesquero, manteniéndose paralelo mientras ambas embarcaciones cabalgaban las olas gigantescas. Fue William Harris, el primer piloto rescatado, quien hizo de intérprete. Gritó las intenciones de Manuel al destructor, explicó la idea de la red como puente. McAllister lo consideró por un momento. Era arriesgado, poco convencional, pero en medio de aquella tormenta no había opciones convencionales que funcionaran. Con cuerdas lanzadas desde el destructor, aseguraron la red entre ambas embarcaciones. Los pilotos, todavía débiles pero motivados por la esperanza de salvación completa, comenzaron a cruzar de uno en uno, aferrándose a la red mientras las olas intentaban arrancarlos. Era peligroso, casi suicida, pero funcionó.
El proceso era agonizantemente lento. Cada piloto necesitaba varios minutos para cruzar los 30 metros de océano furioso que separaban las dos embarcaciones. Las olas los levantaban y bajaban, a veces sumergiéndolos completamente. Marineros del destructor se posicionaron con cuerdas de rescate, listos para lanzarlas si alguien perdía el agarre. Manuel y Antonio sostenían su extremo de la red con fuerza sobrehumana, sus manos en carne viva por la fricción de las cuerdas mojadas. James Peterson, el copiloto estadounidense, fue el tercero en cruzar. A mitad del camino, una ola particularmente violenta lo sumergió por completo. Durante 5 segundos interminables, desapareció bajo el agua. Manuel sintió que su corazón se detenía, no después de haberlo salvado del océano, no así. Pero entonces Peterson emergió, tosiendo, pero aún aferrado a la red. Continuó cruzando, mano sobre mano, hasta que los marineros británicos lo izaron a bordo del destructor. El joven piloto canadiense, con la foto de su bebé, cruzó con la fotografía entre los dientes, negándose a soltarla ni por un segundo. Cuando llegó al destructor, lo primero que hizo fue verificar que la imagen estuviera intacta. Lo estaba. Susara y su hijo seguían mirándolo desde el papel protegido, un recordatorio de por qué cada segundo de lucha valía la pena. Uno tras otro, los pilotos alcanzaron la seguridad del buque de guerra. El artillero con la pierna fracturada fue izado en una camilla improvisada. El navegante que había tragado agua fue el primero en recibir atención médica en la enfermería del destructor. El piloto australiano mayor fue el último en cruzar, insistiendo en que los más jóvenes fueran primero. Cuando el último piloto fue transferido, el capitán británico, un hombre de rostro curtido llamado James McAllister, gritó a través de un megáfono una pregunta que cambiaría todo. ¿Hay más aviones caídos en la zona? Manuel asintió vigorosamente. Había visto al menos 3 más descender en las últimas horas, aunque más lejos, empujados por el viento hacia el oeste. Uno había caído casi en el horizonte, otro había desaparecido entre las nubes bajas antes de estrellarse, el tercero había dejado un rastro de humo que el viento dispersó rápidamente. El capitán tomó una decisión instantánea. Le pidió a Manuel que los guiara. Conocía estas aguas, entendía las corrientes, sabía dónde la tormenta arrastraría a los náufragos. William Harris hizo de intérprete nuevamente, transmitiendo la petición. Manuel no dudó ni un segundo. Había venido demasiado lejos para detenerse ahora. Lo que comenzó como una misión de rescate espontánea se transformó en una operación de salvamento a gran escala. El Santa María, con su red legendaria y su capitán veterano, se convirtió en el explorador. Manuel navegaba adelante, su conocimiento íntimo de estas aguas guiando al poderoso destructor que lo seguía como un cachorro gigante de acero. Antonio, exhausto pero determinado, se quedó en el Santa María junto a Manuel. Los pilotos habían sido transferidos, pero la misión estaba lejos de terminar. McAllister asignó a 2 de sus marineros para que cruzaran al barco pesquero, jóvenes fuertes que podían ayudar con la red y las maniobras. Uno se llamaba Thomas, un galés de Cardiff. El otro era Henry, de Londres, que había sido pescador antes de alistarse en la marina. La flotilla improvisada navegó hacia el oeste, siguiendo el rastro invisible que solo Manuel podía percibir. Conocía cómo las corrientes atlánticas se comportaban durante las tormentas, cómo el viento del norte empujaba los restos hacia ciertas zonas. Era conocimiento transmitido por generaciones, sabiduría marinera que ningún libro podía enseñar. 2 horas después de comenzar la búsqueda, encontraron el primer grupo, 6 pilotos aferrados a un ala flotante de un bombardero B-17. Estaban en peores condiciones que los primeros rescatados. Llevaban más tiempo en el agua. 2 de ellos apenas podían moverse. Manuel desplegó la red, una técnica que ahora ejecutaba con precisión casi mecánica a pesar del agotamiento. Los marineros británicos ayudaron, siguiendo las instrucciones gritadas por Antonio, que empezaba a aprender algunas palabras en inglés por necesidad. El destructor se posicionó cerca, lanzó balsas de rescate inflables para estabilizar a los pilotos mientras la red se desplegaba. Era una coordinación perfecta entre la tradición pesquera portuguesa y el profesionalismo naval británico. Manuel izaba a los pilotos al Santa María, donde recibían primeros auxilios antes de ser transferidos al destructor a través de la red puente cuando las condiciones lo permitían. Uno de los pilotos del B-17, un joven de Alabama llamado Charles, contó una historia desgarradora mientras temblaba envuelto en mantas. Su avión había sido alcanzado por fuego antiaéreo sobre la costa francesa. Lograron cruzar el canal, pero el daño era demasiado severo. El piloto ordenó a todos que saltaran, pero el navegante estaba herido y no pudo evacuar. El piloto se quedó con él, intentando mantener el avión en el aire mientras la tripulación saltaba. Charles fue el último en saltar. Vio el B-17 descender hacia el océano con 2 hombres aún a bordo. No sabía si habían sobrevivido.
Manuel puso una mano en el hombro del joven estadounidense. No entendía las palabras, pero entendía el dolor, entendía la culpa del sobreviviente. Le dio a Charles una taza de café que había preparado en un pequeño hornillo del Santa María. Era café portugués, fuerte y caliente, lo único caliente en cientos de kilómetros de océano helado. La tormenta continuó durante 36 horas. 36 horas en las que Manuel Rodríguez apenas durmió, apenas comió, apenas pensó en otra cosa que no fuera salvar vidas. Antonio trabajó a su lado sin quejarse, aunque sus manos sangraban por la fricción de las cuerdas y sus brazos temblaban de agotamiento. Thomas y Henry, los marineros británicos, desarrollaron un profundo respeto por los dos pescadores portugueses, viendo en ellos una resistencia y determinación que rivalizaban con cualquier soldado que hubieran conocido. Encontraron más grupos. Un piloto solitario de un caza P-51 Mustang flotando en su chaleco salvavidas, casi inconsciente por la hipotermia. Fue Antonio quien lo vio primero, una mancha naranja en medio del gris infinito del océano tormentoso. Lo subieron al barco, lo frotaron vigorosamente para restaurar la circulación, lo envolvieron en todas las mantas que quedaban. Rescataron 4 tripulantes de un bombardero canadiense, Halifax. 3 pilotos de cazas Spitfire que habían sido alcanzados en una batalla aérea sobre el Golfo de Vizcaya. 2 artilleros de un B-24 Liberator estadounidense que habían logrado mantenerse juntos aferrándose a una balsa inflable semidestruida. Cada rescate era una victoria. Cada vida salvaba un desafío al océano que intentaba reclamarlas. Rescataron pilotos británicos, estadounidenses, canadienses, australianos, hombres de bombarderos, cazas, aviones de reconocimiento. Algunos habían sido alcanzados por fuego antiaéreo alemán y luchaban por regresar a Inglaterra cuando la tormenta los derribó. Otros habían participado en misiones secretas sobre territorio ocupado. Cada uno tenía una historia, cada uno un nombre, cada uno una familia, esperando en casa. Había un piloto británico llamado Edmund, de apenas 23 años, que llevaba una carta sin enviar en el bolsillo de su chaqueta. La había escrito la noche anterior a su última misión, dirigida a su hermana menor. En ella le explicaba que si algo le sucedía, ella debía ser fuerte, terminar la universidad, vivir la vida que él ya no podría vivir. La carta estaba empapada, la tinta corrida, pero Edmund la guardaba como un tesoro. Manuel le dio un trapo seco para que pudiera secarla cuidadosamente. Había un piloto estadounidense, Michael, que había volado 32 misiones de combate. 32 veces había despegado con la probabilidad estadística de no regresar. 32 veces había burlado esas probabilidades, y ahora, en su misión 33, una tormenta lo había derribado. Pero sobrevivió porque un pescador portugués estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, con la red correcta. Había un artillero australiano, Jack, que había sobrevivido a una campaña completa en el norte de África antes de ser transferido a Europa. Conocía el desierto, conocía el calor abrasador, pero nada lo había preparado para el frío mortal del Atlántico Norte. Cuando lo subieron al Santa María, sus labios estaban azules y su cuerpo convulsionaba. Antonio lo frotó con sus propias manos, compartió su calor corporal, le habló en portugués palabras que Jack no entendía, pero cuyo consuelo era universal. Un navegante canadiense llamado Robert había perdido sus gafas en el amerizaje. Sin ellas, estaba casi ciego, dependiendo completamente de sus compañeros de tripulación para navegar en el agua. Cuando lo rescataron, lo primero que preguntó fue por su brújula de respaldo, un instrumento que su padre, también navegante, le había regalado al alistarse. Milagrosamente, todavía la tenía colgando del cuello. Manuel la secó cuidadosamente y se la devolvió. Robert lloró, no de dolor o miedo, sino de alivio y gratitud. Cada piloto traía consigo no solo un cuerpo exhausto, sino un universo de historias, esperanzas y sueños. Manuel los veía no como estadísticas de guerra, no como soldados anónimos, sino como lo que realmente eran, hijos de alguien, hermanos, esposos, padres, jóvenes que habían sido arrancados de sus vidas normales y arrojados a esta guerra terrible. Cuando la tormenta finalmente amainó, al amanecer del 14º día de marzo, el conteo final fue asombroso. 302 pilotos, 302 hombres que debían haber muerto en el Atlántico, tragados por las olas o por el frío, pero que ahora respiraban, tosían, lloraban de alivio en la cubierta de barcos de guerra británicos. Y todo gracias a la red de un pescador portugués, una red tejida generaciones atrás por manos que nunca imaginaron que salvaría tantas vidas. Una red que Manuel Rodríguez desplegó una y otra vez, sin pensar en el peligro, sin considerar que él mismo podía morir en cualquier momento. El capitán McAllister insistió en que Manuel y Antonio subieran al destructor para descansar y recibir atención médica.
Pero antes de abandonar el Santa María, Manuel hizo algo que los marineros británicos recordarían por siempre. Recogió cuidadosamente su red, inspeccionando cada sección, reparando los nudos rotos con la misma paciencia con la que su abuelo le había enseñado décadas atrás. Porque sabía que un día, tal vez, tendría que usarla de nuevo. La noticia del rescate se mantuvo en secreto durante meses. La guerra aún rugía, y revelar detalles sobre aviones caídos o rutas de evacuación podría poner en peligro operaciones futuras. Pero entre los pilotos sobrevivientes, la historia del pescador portugués y su red milagrosa se convirtió en leyenda. Algunos juraban que era la red más grande que habían visto jamás. Otros decían que Manuel tenía ojos que podían ver a través de la tormenta. Todos coincidían en que le debían la vida. Meses después, cuando la guerra en Europa llegaba a su fin, Manuel recibió una visita inesperada. Un convoy de vehículos militares británicos se detuvo frente a su humilde casa en Nazaré. Teresa salió alarmada, temiendo malas noticias, pero lo que encontró fue todo lo contrario. Decenas de pilotos, ahora recuperados, y algunos ya dados de baja del servicio, habían viajado a Portugal para conocer al hombre que los salvó. Traían regalos, cartas de agradecimiento de familias en Inglaterra, América, Canadá y Australia. Traían fotografías de bebés nacidos después de la guerra, niños que nunca habrían existido si sus padres hubieran perecido en aquella tormenta. El capitán McAllister estaba entre ellos, ahora con rango de comodoro. Llevaba consigo algo especial, una condecoración oficial del gobierno británico. Aunque Portugal era neutral, se había hecho una excepción. Manuel Rodríguez sería reconocido como salvador de vidas en tiempos de guerra, un honor rara vez otorgado a civiles. Pero lo que más conmovió a Manuel no fue la medalla. Fue ver a todos aquellos hombres vivos, sonrientes, abrazando a sus seres queridos. Fue escuchar sus historias de regreso a casa, de reencuentros, de vidas reconstruidas. Fue saber que su red, esa simple red de pescador, había hecho posible todo eso. Durante la ceremonia improvisada en el puerto de Nazaré, con medio pueblo observando, uno de los pilotos salvados, un joven estadounidense llamado Robert Mitchell, le preguntó a Manuel por qué lo había hecho, por qué había arriesgado su vida, su barco, todo lo que tenía, por extraños que caían del cielo. Manuel, que nunca fue hombre de muchas palabras, respondió con la simplicidad de quien vive según principios claros. El mar no distingue banderas, solo ve hombres que se ahogan. Mi abuelo me enseñó que una red no solo sirve para capturar peces, sirve para capturar esperanza, para sostener vida. Si tienes una red fuerte y ves a alguien luchando en el agua, solo hay una cosa que puedes hacer: lanzarla. Sus palabras, traducidas por un intérprete, recorrieron el grupo de veteranos. Algunos lloraban abiertamente, otros simplemente asentían, comprendiendo la profunda verdad en aquella respuesta sencilla. Antonio, que había estado junto a Manuel durante todo el rescate, recibió también reconocimiento. Aunque más joven, había demostrado el mismo coraje, la misma determinación. Juntos habían formado un equipo perfecto, dos pescadores comunes transformados en héroes por las circunstancias y sus propias decisiones. La vida en Nazaré continuó después de aquellos acontecimientos extraordinarios. Manuel volvió a salir al mar cada mañana, a lanzar sus redes, a regresar con la pesca del día. Pero algo había cambiado. Los pescadores más jóvenes ahora le pedían que les enseñara la técnica especial de su red, esa forma antigua de tejer que su abuelo le había transmitido. Manuel accedió, consciente de que ese conocimiento podría salvar más vidas en el futuro. La red misma se convirtió en un símbolo. Manuel la reparaba meticulosamente después de cada uso, reforzando las secciones desgastadas, manteniendo viva esa herencia familiar. Cuando los visitantes extranjeros comenzaron a llegar a Nazaré, atraídos por la historia del rescate, él les mostraba la red con orgullo discreto, explicando cada tipo de nudo, cada técnica, cada secreto transmitido de generación en generación. Teresa se convirtió en la guardiana no oficial de las cartas que seguían llegando año tras año. Cartas de antiguos pilotos que escribían en Navidad, compartiendo noticias de sus vidas, cartas de sus hijos, que habían crecido escuchando la historia del pescador portugués que salvó a papá, cartas con fotografías de bodas, graduaciones, nietos. Cada una un testimonio viviente de que aquellas 36 horas en medio de la tormenta habían cambiado el curso de cientos de vidas. Los tres hijos de Manuel crecieron escuchando la historia una y otra vez, aunque su padre rara vez la contaba por iniciativa propia. Eran los visitantes, los periodistas ocasionales, los historiadores militares quienes insistían en conocer los detalles, y cada vez que la historia se relataba, nuevos aspectos emergían: el frío brutal del agua, el peso de los cuerpos exhaustos, el momento en que la red casi se rompe bajo la tensión, el miedo constante de que el Santa María se hundiera,
llevándolos a todos al fondo del Atlántico. Uno de los pilotos salvados, un canadiense llamado Thomas Beaumont, se convirtió en escritor después de la guerra. Dedicó un libro entero al rescate, entrevistando a docenas de supervivientes, recopilando sus testimonios. El libro, titulado La Red de la Esperanza, se publicó en 1952 y fue un éxito moderado. Pero más importante que las ventas fue lo que logró: preservar para la historia un acto de heroísmo que fácilmente podría haberse perdido en el océano de acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. En el libro, Beaumont describía con detalle técnico cómo funcionaba la red de Manuel. No era simplemente grande, estaba diseñada con un sistema de flotadores y pesos que creaban una especie de bolsa bajo el agua. Cuando los náufragos entraban en contacto con ella, las corrientes y el diseño de la red los guiaban hacia el centro, donde era más fácil izarlos a bordo. Era un diseño ingenioso, perfeccionado durante generaciones de pescadores que habían enfrentado mares traicioneros. Con el paso de los años, Manuel envejeció como envejece la madera de los barcos, curtido por el sol y el salitre, pero fuerte en su esencia. Continuó pescando hasta bien entrados sus 60, cuando finalmente sus hijos lo convencieron de que era hora de descansar. Antonio, que se había casado con la hija menor de Manuel, tomó el mando del Santa María y continuó la tradición familiar. La red, sin embargo, ya no se usaba para pescar. Se había convertido en algo más valioso que cualquier captura. Manuel la guardaba cuidadosamente enrollada en su garaje, sacándola solo en ocasiones especiales para mostrarla a visitantes o para enseñar a los jóvenes las técnicas tradicionales. En 1974, 30 años después del rescate, se organizó una reunión masiva en Lisboa. Más de 100 de los pilotos salvados viajaron a Portugal con sus familias. Era una celebración de la vida, un agradecimiento tardío pero no menos sincero. Manuel, ahora con 72 años, fue el invitado de honor, pero insistió en que Antonio también recibiera reconocimiento. Después de todo, habían sido 2 hombres contra el océano, 2 pares de manos en aquella red salvadora. Durante el evento, los organizadores proyectaron un documental que había sido filmado secretamente por un camarógrafo militar a bordo del destructor británico. Las imágenes en blanco y negro mostraban el Santa María balanceándose en olas gigantescas, la red desplegada como una telaraña sobre el agua oscura, figuras diminutas siendo izadas a bordo. Era un testimonio visual de aquello que muchos habían comenzado a considerar una exageración o un mito. Pero allí estaba, real, documentado, innegable. Uno de los momentos más emotivos de la reunión fue cuando los hijos y nietos de los pilotos salvados se acercaron a Manuel. Eran decenas, tal vez más de 100 personas cuya existencia misma dependía de lo que un pescador portugués había hecho en marzo de 1944. Algunos traían dibujos que habían hecho de un barco y una red. Otros simplemente querían tocar la mano del hombre que había hecho posible sus vidas. Manuel Rodríguez falleció en 1989, a los 87 años, en la misma casa donde había nacido. Teresa lo sobrevivió por 3 años. Sus funerales fueron asuntos modestos, como correspondía a pescadores portugueses que nunca buscaron fama ni fortuna. Pero las noticias de sus muertes viajaron lejos. Obituarios aparecieron en periódicos británicos, estadounidenses, canadienses. Las asociaciones de veteranos enviaron coronas de flores. Pilotos ancianos, algunos ya en sillas de ruedas, hicieron el viaje a Nazaré una última vez para presentar sus respetos. La red familiar pasó a manos del hijo mayor de Manuel, quien la donó al Museo Marítimo de Lisboa con una condición: que se exhibiera con una placa explicando no solo lo que había logrado, sino también la filosofía detrás de ella. Esa idea simple pero poderosa de que las herramientas están hechas para servir a la humanidad, de que el conocimiento tradicional tiene valor incalculable, de que un hombre común puede cambiar el mundo si actúa según sus principios cuando más importa. Hoy, más de 80 años después de aquella tormenta en el Atlántico, la historia de Manuel Rodríguez y su red sigue enseñándose en escuelas portuguesas. Se ha convertido en parte del tejido cultural del país. Un recordatorio de que Portugal, aunque neutral en la guerra, contribuyó con humanidad y coraje a salvar vidas. Los descendientes de los pilotos salvados mantienen una asociación informal. Se reúnen cada 5 años, alternando entre Portugal y otros países. Comparten fotografías, actualizan árboles genealógicos que no existirían sin Manuel, hablan de abuelos que ahora son leyendas familiares. Y siempre, siempre, brindan por el pescador que vio hombres cayendo del cielo y no dudó ni un segundo en lanzar su red. Porque al final, esa es la lección más profunda de esta historia. No se trata de la red en sí, por más ingeniosa que fuera. No se trata de las condiciones climáticas extremas o de las estadísticas impresionantes. Se trata de la decisión,
Esa fracción de segundo cuando Manuel Rodríguez pudo haber virado su barco hacia la costa, hacia la seguridad, hacia su familia esperando en casa. Pero en lugar de eso, viró hacia el peligro, hacia los desconocidos, hacia lo correcto. En un mundo desgarrado por la guerra, donde las banderas y las ideologías dividían a la humanidad en campos enemigos, un pescador portugués recordó algo fundamental. Recordó que antes de ser ingleses o alemanes, aliados o del eje, soldados o civiles, todos somos náufragos en el mismo océano. Y cuando alguien se está ahogando, lanzas la red. Siempre lanzas la red. Esa red, tejida por manos anónimas generaciones atrás, sostuvo 302 futuros. 302 historias que continuaron. Miles de descendientes que llegaron a existir, y una lección atemporal sobre lo que significa ser verdaderamente humano cuando el mundo ha perdido la humanidad.